Invito a ponerse de pie. I invite you to stand to your feet. Y saluda a tu vecino ahí. Dile, Dios te bendiga. Say hi to someone and say, God bless you. Amen. Un abracito de bendición. Estamos aquí para alabar al Señor como cuerpo de Cristo. We're here to praise God as the body of Christ. Amen. Dice su palabra que si dos están reunidos en su nombre, Él está allí. Amén. If two are gathered in His name, He is there. So we know He's here. Sabemos que Él está aquí. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Thank you, Lord, for your presence. Te alabamos, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. How many praise the Lord? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, aleluya. Señor está esperando esta tarde. God is waiting for us this afternoon. Que cada uno de nosotros hemos traído un instrumento para el Señor. Every one of us has brought an instrument to the Lord. Amen. Cada uno ha traído tal vez su voz, su instrumento, hermanos. Pero todos hemos traído nuestro corazón para el Señor. Okay? We all have brought our hearts for the Lord. Amen. So we're going to sing to the Lord. Vamos a cantar al Señor. Gloria a Dios. Tendré
que la victoria es del Señor. Amén. Y la pelea es del Señor también. Aleluya. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor en una oración cantada en este canto? Señor, abre los cielos. Open up the heavens, Lord. El Señor lo puede hacer. Simplemente tenemos que creer. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos presenciando
para tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory and exalted
good, and He is so holy, and He is so pure, and He is so worthy of all the praise. Amen. Él es tan digno de toda la adoración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando Today we're going to be speaking de un punto doctrinal about a doctrinal point que no muchos, that not many, yo diría, se enfocan en trabajarlo I would say that they focus on talking y about it. dejarlo claro desde el punto de vista And to leave it clear in the point of view que la iglesia necesita y que cada cristiano necesita that the church and each believer needs dominar to know con excelencia with excellence esta parte in this part que tiene que ver that has to do con la with, doctrina de la Trinidad. with the doctrine of the Trinity. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es un tema muy importante It's a very important topic. y que no solo los testigos de Jehová han estado atacando, And that not just the Jehovah Witnesses have been sino que se attacking, han levantado but many have risen up en este tiempo in this time, algunos movimientos some movements, y yo diría grupos, and I would say groups, vamos a llamar evangélicos también, and we can even call them evangelical groups, atacando to attack este punto this point como la doctrina de la Trinidad. in the doctrine of the Y es Trinity. importante que usted esté claro de ello. And it's important that you be clear on this. Para por solo mencionar uno, That just to mention one, los que se nombran solo Jesús, those that are called Jesus only, totalmente totally, rechazan esta posición bíblica. they reject this biblical teaching. Por lo que quiero que usted preste bien atención So I want you to pay very good attention, y ya que le quede el material en sus manos, and since this material is in your pero usted hands, tenga el dominio but so that you can dominate pleno completely de esta doctrina. of this doctrine. Decimos amén. Do we say amen? Segunda a los Corintios capítulo 13, 2 Corinthians 13, versículo 14. 14. Así dice la Escritura. Scripture says like this. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a escucharlo en inglés. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. ¿Cuántos dicen amén? How do you say amen? Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Father, we thank you for your word today. Reconocemos el poder y el señorío tuyo, We recognize your power, la grandeza y el amor the greatness and the love que has derramado sobre nuestras vidas, that you have poured out on our lives, esa compasión, that esa compassion, that misericordia mercy con la cual nos has alcanzado, that you have reached us y with. te damos gracias And we give you por los thanks privilegios que nos das for the privileges that you como give us hijos tuyos as workers of de you, estar en tu palabra, to be in your en word, tu camino in your y path, pertenecer a esta gran familia. and to belong to this great Somos family. indignos We are y unworthy pecadores and sinners que ni siquiera merecemos that we don't even tomar deserve tu nombre en nuestra boca, to take your name in our mouth. pero por Jesús But through Jesus, podemos hacerlo, we can do it. escondido detrás We are hidden de ese behind sacrificio that que sacrifice nos ha limpiado that has y washed us purificado and purified para que us, hoy tengamos entrada so that today we have entrance de manera libre in a free way delante de ti. before you. Por eso te agradecemos. So we thank you. Necesitamos ahora We need que now mediante la palabra that through your el word, Espíritu comience a the moverse Spirit may en la move enseñanza de esta tarde. in the teaching of today. Espíritu Santo, Holy te Spirit, invitamos we invite a que you ponga en luz that you put in cada mind palabra necesaria every y necessary que tu word, nombre sea glorificado en and este that your lugar. name be glorified. Ayúdanos a salir Help us to go out, dándote gloria, giving you glory, dándote la exaltación giving you que solo exaltation tú te mereces. that only you deserve. Gracias por todo. We thank you for Amén. everything. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Como usted tiene ahí la lección número 5, You have lesson number 5 there, la doctrina de la Trinidad. the doctrine of the Trinity. Hoy vamos a estar hablando Today we're going to be speaking del Dios Trino. of the triune God. ¿Cuántos han escuchado esa expresión, el Dios Trino? How many of you have heard of that Levante la expression, mano the el que la ha triune escuchado, God? el Dios Trino. If you've heard of it, raise your hand. Muchos no lo han escuchado. Many have not. ¿Cuántos han escuchado la doctrina de la Trinidad?
How many have heard the O doctrine hablar of de the la Trinity? Trinidad, levanten las manos. Or spoken about Trinity? Raise your hand. Hay algunos también que todavía no levantan las manos. There are some who still don't raise their Pero hay hands. una idea central But there is a central en la cual idea vamos a estar enfocados that we're going to be focusing on mediante esta lección. through this lesson. El reino de los cielos The kingdom of the heavens es la autoridad is the authority del Dios Trino of the triune que God gobierna that governs en perfecta unidad. in perfect En unity. esta idea central In this central hay idea, dos expresiones there are two que son expressions claves. that are key. La autoridad del Dios Trino, The authority of the triune cuando God, hablamos de Dios Trino, when we speak of the triune estamos God, diciendo we are saying de el Dios of God que se ha revelado that He has revealed a la Himself humanidad to humanity en tres personas. in three people. ¿Cuántos dicen amén? How many say Que amen? son diferentes They are different entre sí in y que lo themselves, vamos a estudiar. and we're going to study Pero that. también But also, es importante evaluar it is important to la otra evaluate expresión clave, the other y key es que expression gobierna that He en governs perfecta unidad. in perfect ¿Cuántos unity. dicen amén? How many say Es amen? decir, que trabaja unido. They work together. No hay contradicción. There is no contradiction. Las Sagradas Escrituras The sacred nos revelan un scriptures Dios trino reveal to us a triune que God derrama su bendición that pours blessings sobre la humanidad. over humankind. El término Trinidad The term Trinity no aparece en la Biblia. does not appear in the ¿Cuántos están Bible. seguros de ello? How many Amén. are sure of it? No aparece It doesn't la appear. palabra Trinidad en la Biblia. Trinity, the Y word te- Trinity tenga doesn't cuidado, appear. And you have to be Porque de ahí careful es que se agarran algunos because that's where some people grab para justificar to justify el no creer the unbelief en el Dios Trino, in the Trinity o como para no enseñar or to not teach esa doctrina. that doctrine. Es el término usado, It is the term that is la palabra used, Trinidad, the Trinity, en la teología in theology para definir una doctrina to define a theology del todo bíblica. of everything that is biblical. Esta doctrina es principal This doctrine is principal en la fe cristiana. in the Christian faith. ¿Cuántos lo saben así? How many understand? La Trinidad es una de las doctrinas bíblicas The Trinity is a Christian doctrine más discutidas en la historia del cristianismo. that is argued the most in Christianity. Algunos cristianos dicen, Some Christians say, yo creo en la Trinidad, I believe in the Trinity, pero no sé cómo explicarla. but I don't know how to explain it. Todo discípulo cristiano Every Christian disciple debe conocer should know la revelación bíblica the biblical del revelation Dios Trino of the triune para God comprender to understand cómo vivir how to live bajo el reino de los cielos. under the kingdom of heaven. Dicen amén. How many say amen? Entonces, que no esté la palabra Trinidad en la Biblia Because the word Trinity is not in the Bible, no significa it doesn't mean que no aparezca that it doesn't de appear manera manifiesta en la Biblia. in a manifested way in the Bible. Es por eso que mediante este estudio So through this study, vamos a iluminar we're going to illuminate el entendimiento the y understanding, yo diría la comprensión and I would say the más comprehension clara that is more a la luz de clear la palabra, in light of the de word, manera que cada uno de nosotros so that each one of us podamos comprender mejor can understand better que hay citas bíblicas that there are biblical que van a ser scriptures analizadas aquí, that we're going to look at, donde cada uno de nosotros where each one of us, vamos a entender we are going to que understand el Dios Trino that the triune God, está manifiesto He is en la manifested Escritura, in tanto en scriptures, el Antiguo in the Old como el Nuevo Testament and Testamento. also the New Testament. Entonces, sin más demora, So without further vamos delay, a trabajar lo primero en esta tarde. we're going to look at the first thing today. Entonces, nuestro primer aspecto a tratar The first thing we're going to look at tiene que ver con la demostración bíblica has to do with the biblical demonstration del Dios Trino. of the triune ¿Cuántos God. dicen amén? How many say amen? Es decir, que si voy a hablar de Trinidad So if I'm going to talk about the o del Trinity Dios Trino, or about the triune God, bíblicamente, biblically, primero hay que demostrarlo we have to show it. para luego So after, conocer más profundo. we can Entonces, understand it deeper. hablando de esa demostración bíblica, When we're talking about that biblical la demonstration, existencia de un Dios Trino the existence of a triune es God, analizada we should analyze paso a paso each step en las enseñanzas de la palabra de Dios in the teachings of the Word of God con respecto a la deidad. with respect to the deity.
¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos han estudiado un poquito sobre la deidad? How many have studied about ¿Verdad? deity? El Padre es Dios, God is Father, el Hijo es Dios, the Son is God, Jesucristo, Jesus y el Christ, Espíritu Santo es Dios. and the Holy Spirit is Y ello God. nos habla la deidad. And that is speaking of Entonces, deity. teniendo en cuenta In keeping in mind lo que hemos aprendido what we have learned en lecciones anteriores, in previous vamos a lessons, analizar we're going to analyze 4 pasos 4 necessary steps necesarios that are para necessary demostrar bíblicamente to biblically la doctrina de demonstrate la Trinidad. the doctrine of the El Trinity. primer paso consiste The first step has, que vamos a hablar del principio monoteísta de la Biblia. we're going to talk about the monotheistic principle La of the Bible. enseñanza de la Biblia It is the teaching of the Bible. no es politeísta. It is not polytheism. Míralo entre paréntesis ahí. In parentheses, it says there. Existencia de varios dioses. The existence of various Cuando gods. hablamos de un principio monoteísta, When we speak about the beginning of a estamos monotheistic, diciendo que la Biblia nos presenta we're saying that the Bible presents un us solo Dios. one God. ¿Cuántos están claros en ello? How many are clear? Amén. ¿Nos presenta qué? It shows us what? Un solo Dios. Only one Ese es el God. principio monoteísta. That is the beginning of the Pero cuando monotheistic. hablamos de politeísmo, When we speak about polytheism, estamos hablando de varios dioses. we are speaking about many gods. Y es todo lo contrario. And that is contrary. Más bien podemos encontrar en la Escritura We can find in Scripture que el Dios a quien servimos that the God that we serve rechaza rejects toda creencia politeísta. all polytheistic Y beliefs. constantemente reprende y señala en la Biblia And the Bible is constantly rebuking and teaching la adoración a otros dioses. those that worship to O a other varios gods dioses. or many gods. Entonces es importante entender So it's important to que understand hay existencia that there is existence revelada para nosotros en la revealed Biblia for us in the Word de un solo Dios. of only one La God. Biblia enfatiza The Bible que emphasizes existe that un exists único y verdadero Dios. only one true El God. creador. He is the creator. ¿Cuántos saben el que creó los cielos y la tierra? He created the heavens and the earth. El redentor He is the redeemer que ha redimido a la raza humana del pecado that has redeemed humankind y el from sin sustentador de todo lo que existe. and the sustainer of everything that exists. ¿Cuántos lo creen así? How we believe it this Entonces way. tenemos que trabajar So we need to look at algunas citas bíblicas aquí some biblical scriptures porque esto es clave because this is y es key al dominarlo. and important to Donde understand. vamos a ver it. esa manifestación. We're going to see that manifestation. En Deuteronomio 6:4 Deuteronomy 6:4 al 5, through 5. yo quisiera, por favor, voy a mandar a leer algunos I'm going to ask a few of you to read para que podamos adelantar. so that we can go ahead. Deuteronomio 6:4 y 5. Deuteronomy Irma, 6. por favor, puede leer esa cita. Primer libro de Reyes, 1 Kings capítulo 8, 8, versículo 60. verse 60. Por favor, Pedro, ¿nos puede ayudar? Isaías 44, Isaiah 44, 6 al 8. 6 to 8. Ruyer, si pudiera ayudarnos. Isaías 45, Isaiah 45, 5 al 6. 5 through 6. Ilaya, nos ayuda. Isaías 46, 9. Isaiah 46, 9. Voy a pedirle a Gloria Gloria. Cajina. ¿Ya? Isaías 46, 9. Marcos 12, 29. Mark 12, 29. Timothy. ¿Ya? Sí, Timothy, el de Arturo. Y 1 Timoteo 2, 5. 1 Timothy 2, 5. Voy a pedirle a Tony, por favor, que nos ayude a leerla. Vamos a escuchar. Preste atención porque va a ser leído tanto en inglés como en español. El que lo lea en español nos va a tomar un poquito de tiempo, yo lo sé, pero es necesario. El objetivo de aquí, de esto hoy, no es adelantar, sino aprender y conocer. The point of Y today is dominar. not to go forward so quickly, but for us to take time and understand Dominar la escritura. ¿Cuántos dicen amén? and fully understand the Por favor, scripture. sean pacientes. So be patient. Yo lo estoy haciendo también. I am doing it also. Usted sabe que me gusta más dinámico, I like to go faster, pero pretendo que usted aprenda. but I want you to learn. Entonces cuando se lea, el que lea en español So he who reads in Spanish, ya no nos va a ayudar en el inglés. I'm going to help Y you el que in lee en el English. inglés, And he who reads in English, entonces
yo mismo entonces le voy a ayudar en español. and Pastor will translate. Amén. Amén. Escuchamos Deuteronomio 6, 4 al 5. Oiga la aclaración de Dios a Israel. Deuteronomy 6, 4 to 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Yo no sé si usted escuchó lo primero que Dios está hablando. I don't know if you heard the first thing that the Lord is speaking. Oye Israel. Listen, O Israel. ¿Qué le dice? What does he say? To listen. Oye. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos están aquí escuchando hoy? How many of you are listening today? Dios te está rectificando esa palabra a ti. God is rectifying that word to you. Oye, To listen. escucha. Listen. Jehová tu Dios, The Lord your God uno es. is only one. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Un solo Dios. He is one God. ¿Estamos claros? Are we clear? ¿Claro en la palabra? Are we clear in the ¿El word? principio monoteísta está o no revelado en la Escritura? The principle of monotheistic is revealed in the word. Estoy preguntando ahora. I'm asking, ¿Está revelado sí o no en la Escritura? is it revealed, yes or no? Desde que, mire que Dios ha sacado a Israel God has taken Israel out de la esclavitud de Egipto of slavery of Egypt. por el desierto. They're going through the desert, Todavía en el desierto and still in the desert, ellos traen un contagio they have something contagious que viene de la cultura egipcia. that comes from the Egyptian Hacerse culture imágenes to make y images una tendencia and a como los tendency, egipcios as in the de Egyptians, adorar a otros dioses. to worship other gods. Y Dios necesita puntualizarle esto al pueblo. And God needs to clarify this to the Tu Dios es people. uno solo. Your God is only one. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos recuerdan a Aarón? How many remember Aaron? Mientras Moisés está allá en la presencia de Dios, That while Moses is up there in God's presence, ¿qué levantaron acá? what did they do over here? ¿Qué levantaron? What did they do? ¿Un becerro? They ¿Sí o made no? a cow. ¿Estamos claros? Are we clear? Y Dios tiene que puntualizar y trabajar en ellos And God needs to clarify this in them. constantemente. Constantly. Hay un solo Dios. There's only one God. ¿Cuánto alaban al Señor? How many praise Vamos a God? ver qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60. 1 Kings 8:60. a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Amén. Óigalo en inglés. Amen. Del It 60. says, then people all over the earth will know that the Lord alone is God and there is no other. Yo diría aquí, I would say here, más claro ni el agua. this is clearer than water. Todos los pueblos All the people de las naciones of all the tienen que nations conocer, need to tienen know, que they saber need to know que hay un solo Dios. that there is only one God. Sepan que Jehová es Dios The Lord is God y que no hay otro. and there is no other. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Veamos el próximo versículo. Let's look at the next one. Isaías 44, Isaiah 44, 6 al 8. 6 to 9. This is what the Lord says. Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me there is no God. Who then is like me? Let him proclaim it. Let him declare and lay out before me what has happened since I established my ancient people and what is yet to come. Yes, let them foretell what will come. Do not tremble. Do not be afraid. Did I not proclaim that this and foretell it long ago? You are my witnesses, and there is no other God besides me, and there is no other rock. I know not one. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? How many give glory to God? Fíjese la palabra Dios ahí en mayúscula. Look at that word, Lord. Fuera de mí
No hay Dios. Outside of me, there is ¿Y no quién God. proclamará lo venidero? And who will proclaim what is to Lo come? declarará y lo pondrá en orden delante de mí, They will proclaim it and put it in order before como me, hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. as I've done since I established the older people. Anúncienle lo que viene Announce to those who y come lo que está por venir. and those who are to come. No temáis, Don't ni fear. os amedrentéis. Don't be afraid. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. I said it from the times of old. Luego vosotros sois mis testigos. You are my witnesses. No hay Dios There is no God sino yo. but myself. No hay fuerte. There is no one No strong. conozco ninguno. I don't know any of them. Qué revelación más clara. What a clear revelation. Esa palabra del versículo 8, That word in verse soy mis 8, testigos. you are my Los witnesses. falsos testigos de Jehová se apropian de ella. The false witnesses of God grab a hold of this. Pero una vez que estudiemos la Trinidad, But once we study the Trinity, o que estudiemos al Dios Trino, or we study the triune God, vamos a comprender por las Escrituras we will understand through que es un Scripture solo Dios that it's only one en God tres personas. in three people. Ellos se dicen ser su testigo, They are saying they're a witness, pero no han creído but they have not en believed un Dios in a God que está compuesto por tres personas. that is made up of three ¿Cuántos dicen people. amén? How many say amen? Él es uno. He is one. Isaías 45, 5 al 6. Isaiah 45, 5 and 6. I am the Lord, there is no other God. I will put you for battle, though you don't even know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigue reafirmando la palabra. Pasamos al capítulo 46. It continues affirming the word. Let's go Versículo to 9. Isaiah 46, verse 9. 46, 9, Gloria. Si mal no recuerdo, fue Gloria, ¿no? 46. Cajina. De las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Remember the things I have done in the past, for I alone am God. I am God, and there is none like me. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Marcos 12:29. Mark 12:29. Vamos al Nuevo Testamento. Let's go to the New Testament. Timoteo. The most important commandment is this: Listen, O Israel, the Lord our God is the one and only Lord. Amén. Dice así el versículo en español 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dan gloria? Primera Timoteo 2:5. 1 Timothy 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. For there is one God and one mediator between God and man, that is only Jesus Christ. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Para establecer una doctrina To establish a se doctrine, necesita un mínimo we need a minimum de 3 citas bíblicas of 3 biblical que scriptures la respalden. that support it. Yo solo le he entregado algunas, I've only given you a few, pero más de 3, but more than 3. tanto en el Antiguo, In also Old Nuevo Testament Testamento. and also New Usted tiene Testament, ahí un número you have a few verses, de unas, así que 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas. 7 scriptures. Decimos amén. Do we say amen? Y los que han leído la Biblia And those of you who read the Sabe Bible know
saben que hay más citas. We know that there are more scriptures. ¿Estamos claros? Are we clear? Intencionalmente la he leído acá Intentionally, I've read it here con el propósito with the de que purpose no se escape that is we don't escape lo central the central para idea trabajar to work la doctrina de la Trinidad. in the doctrine of the Ya que la Trinity, Biblia enseña so that the que Bible existe un teaches solo Dios. that only one God Debemos exists. desechar la existencia We should dismiss the de existence tres dioses. of three gods. Míralo ahí en su material con palabra minúscula, tres dioses. It's there in your scripture with Padre, lowercase Hijo words. y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Es Spirit. decir, un triteísmo. In other words, like a tritheism. Esa palabra no es aplicable. That word does not apply. No vale un triteísmo. We do not serve a God that is No a son tres dioses. tritheism. They are not three Es un gods. solo Dios. They are only one Y la God. escritura lo está demostrando. And the scripture is showing Ahora, that. al afirmar que existe un solo Dios, As we affirm there is only one no God, implica it doesn't imply que sea una sola persona. that it's only one Hay person. argumentos bíblicos There are biblical para arguments creer to believe que existe that en exists la deidad in the deity más de una persona. more than one Y tal person. vez usted diga, And maybe you sí, say, pastor, conocemos eso. yes, Pastor, we know that. Son tres personas. They are three people. Pero es importante reconocer But it's important to cómo recognize vamos a ir profundizando how we're going to go de deeper manera que usted in such a way tenga that un mayor dominio. you're able to understand it more. Hablando para iniciar esta parte To start this part del nombre Elohim of the name Elohim, usado para Dios, it is used for God. mira el número ahí, Look at the number there. 2570 ocasiones. 2,570 Ese times. nombre en la Biblia That name in the está Bible escrito, is written, ¿sabe cómo? do you know how? En plural. In plural. No en singular, It is not sino singular. en plural. It's plural. Elohim Elohim está en plural. is plural. Entonces es ahí It is there cuando usted puede evaluar that you can de evaluate que va seguido that many times de verbos in en verbs, singular. in singular Yo quiero verbs. que todos busquen su Biblia, por I favor, want you to look at it y in lo your vamos Bible. a ver en Génesis, We're going to find it in en el Genesis capítulo 1, 1. bien conocido por nosotros. It's well known by us. Génesis capítulo 1, Genesis 1, versículo 1. verse 1. Un texto que se lo sabe de memoria, A text that we know by memory. pero usted va a ver la aparición por primera vez ahí But you're going to see the appearance for first time there de Elohim. of the word Elohim. Amén. Entonces, ¿qué dice el versículo? What does the verse say? Por favor, lo podemos leer todos. Let's read it Se all. va a escuchar muy hermoso It's going to sound very en inglés y beautiful. en español al mismo tiempo. And in English and in Spanish Qué at the same desafío. time. It's a challenge. Sí, yo lo quiero escuchar I en want to inglés y hear en it. español al mismo In tiempo. English and Spanish at the same time. Fíjese que yo no lo voy a leer, I'm porque not gonna quiero read it. escucharlo cómo se oye. Because I want to hear how it sounds. Decimos amén. Amen. Ya se imaginó en el cielo así las diferentes lenguas llamando a Dios y alabando al Señor. I imagine those different tongues in heaven worshiping God. Allá todos tendremos una sola We're lengua. all going to have one tongue in Gracias, heaven. Señor. Thanks to the Lord. Nos va a librar de ese problema. We're going to free Decimos ourselves from that amén, problem. porque al principio no fue así. Because in the beginning it wasn't like that. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a leer todos. Let's all read it. Génesis 1:1 dice, Genesis 1:1 says, no escuché el inglés. I didn't hear the English. Por favor, los de inglés son menos, hablen más fuerte. English group is less people, speak louder. Repetimos, Génesis 1:1 dice. Ahora sí se formó el enjambre. Ahora sí se escucharon. ¿Cuántos dicen amén? How do you say amen? Pero es importante evaluar y entender ahí It's important to understand there cómo usted puede encontrar en el texto. how you can find in the scripture Creó Dios God created los cielos the heavens y la tierra. and the earth. ¿Cuánto alaban al Señor? How many praise God? Ahora, en Deuteronomio 6:4, que ya lo leímos, Deuteronomy 6:4 that we already read. oye Israel, Hear, O Israel, Jehová tu Dios, the Lord your God uno es. is one. Ahora veamos qué dice el Salmo 19, Let's look at Psalms el 19, versículo 1. verse 1.
Busque su Biblia. Look in your Bible. Aquí estamos trabajando directamente con la Biblia. We're working with our Bibles. De alguna manera la ojea o no. Yo sé que usted tiene páginas ahí que no se despegan porque no la usa. I know that maybe Aquí pages se there le van a are soltar. stuck Aquí se le van a together soltar las páginas. because you don't read it. So Salmo today they're going 19:1. to release Psalms 19:1. Observe lo que está diciendo el texto. Look at what the text says. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. The heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. ¿Cuánto dan gloria al Señor? How many give glory to God? Entonces usted puede ver a Elohim So you can see the word Elohim presente, is present. el mismo uso de la palabra hebrea, The same use of the word in Hebrew, echad, traducido uno that is translated en one Génesis 2:4 in Genesis y en 2:24 Deuteronomio 6:9. and Deuteronomy 6:9. Entonces usted regresa a Génesis. Let's go back to Genesis. Ay, pastor, nunca había trabajado tanto la Biblia así. Pastor, I No haven't se used preocupe, my va Bible this aprendiendo. much. Génesis 2, Genesis 2:24. versículo 24. Amén. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. No encontré la palabra Dios. I didn't find the word God. Se perdió el pastor. Pastor's lost. No. No. ¿Quién está hablando? Who is speaking? ¿Quién está hablando? Who is speaking? Hay uno que está hablando ahí. There is one who ¿Cuántos is dicen speaking there. amén? How many say amen? Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 6:9? Deuteronomy El 6:9. más rápido que lo lea, el que lo encuentre. He who finds it fastest. A ver. Y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Y la escribirás. ¿Dónde? En los postes de tu casa y en las puertas. Pero, Write them on the doorpost of your house and on your gates. ¿quién está hablando? Who is speaking? ¿Quién está hablando? Who is speaking? Está hablando Dios. God is speaking. Implica esto It implies que más de una persona that more than one person pueden formar una unidad. can form a unit. Ahora, escuche. So listen, Allá está hablando over there it's speaking de una unidad about a y es unity, Dios quien está hablando and it's God who is con speaking referencia in al reference matrimonio. to marriage. Se unirán los dos, The two will be van a joined hacer together, and they're going to do what? una sola carne. One flesh. Un matrimonio que se une, A marriage that is joined van a together ser dos, will not be two. ya no uno, They're one. sino dos. Ya no uno, sino dos. Yeah, no. Ya no uno, no, ya no uno, sino dos. Perdón, lo dije al revés. En el concierto estaba. I'm sorry. Para que- ¿Ya? Ya no dos, sino uno. Gloria al Señor. But one. Me parecía que lo estaba diciendo bien. Me cayó el trabalengua. Ya, entonces es importante evaluar It's important to evaluate de que también that also está hablando el término they're speaking in the de term formar una unidad. of forming a unity. Entonces, en reiterados pasajes bíblicos In these scriptures, hay se sugiere it is la suggested pluralidad the plurality de personas of persons dentro de la deidad. within the Y deity. fíjese, pluralidad de personas Plurality of persons dentro de la deidad. within the Entonces, deity. estas citas bíblicas So these biblical te van a scriptures ayudar mucho are going to help you a a lot entender to understand ese plural that en plurality que Dios that God, habla, He speaks of. entonces como deidad, So as a pero al deity, mismo tiempo but in the te same va a way, ayudar a entender will help you to la understand demostración
the del demonstration Dios Trino. of the triune Es God, decir, ese Dios so that que God está compuesto is made up por of 3 personas 3 people y que se ha mostrado and y has se ha shown himself revelado and revealed como himself un solo Dios, as one pero en God, una unidad compuesta. but in a unity that has been made together. Decimos amén. Ahora, mire las citas bíblicas. Look at the biblical scriptures. Intencionalmente, ahí Intentionally, delante para ganar tiempo, to go ahead, está la parte esencial que quiero que usted mire there's an essential part that I want you to see del versículo. in the verses. Es decir, reitero, And I reiterate, no está todo el versículo, it's not the whole pero verse, está la parte que más me interesa que usted escuche but it has the main verse that I para que want, pueda entender that I want you to y understand podamos adelantar un poquito. so that we can go Decimos forward. amén. Entonces, mire lo primero. Look at the first one. Génesis 1:26. Genesis 1:26. Hagamos al hombre. Let us make, Ya saben cuál es el pasaje, ¿verdad? Hagamos al hombre let us make human beings a nuestra imagen y semejanza. to our image. No sé si usted vio el plural I don't know if you heard the plural part en la palabra hagamos. in let us make. ¿Estamos claros? Are we clear? Dios está diciendo, God is saying, hagamos. let us make. Pero yo pregunto, But I ask you, ¿quién es el creador? who is the creator? Ya leímos citas aquí hoy We read scriptures de today que Él es el creador. that he is the Que creator, Dios, that que God, es uno, who is one, es creador. is the Y lo creator. encontramos diciendo ahora And we find him saying now, en el plural, in plural, hagamos. let us make. ¿Cómo es posible de entender esto? How is it possible to Pero el mismo understand? capítulo 1 But in the same chapter te 1, revela que en el principio, reveals to us in the beginning, allí cuando Dios estaba en la creación, when God was in el creation, Espíritu de Dios se movía the Spirit of God moved sobre las aguas. upon the waters. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, escuche porque el Espíritu Santo So listen, because the Holy Spirit está ahí presente. was there present. Entonces hay un plural So there is a que plural Él usa that he uses para referirse to a refer que hay otras personas con Él that there are more people with him creando. creating. Y no podemos decir And we cannot el say disparate the made up thing no apropiado, fíjense, that is not de que appropriate, eran los ángeles los que estaban ahí. that they were angels that were Los there. ángeles no pueden crear. Angels do not create. Hay un solo Dios. There's only one Hay God. un solo creador. There's only one ¿Cuántos dicen creator. amén? How many say amen? Miren el plural presente. The Ahí. plural is present here. Ahora en el capítulo 3, In chapter 3, versículo 22, 22, Dios está diciendo, God is saying, hablando consigo mismo, he is speaking to con la himself expresión del plural, with the plural el expression. hombre es como uno de nosotros, Human beings have become like us, conociendo el bien y el mal. knowing good and evil. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Con quién entonces está hablando Dios? Who was God speaking to Como uno de nosotros. when he said like us? ¿Vamos entendiendo? Do we understand? Capítulo 11, versículo 7. Genesis 11:27. Están levantando aquella gran torre de Babel. They are raising up that great Tower of Babel. El hombre se propuso que iban a llegar al cielo. And man had determined that they were going to reach heaven. ¿Y usted cree que no lo iban a lograr? And you think that they weren't going to do it? Sí lo iban a lograr. They were going to do it. Porque Dios lo hizo Because God made con una it capacidad with an y con una ability inteligencia and an intelligence que al más inteligente de hoy that the most intelligent of today y al más tecnológico, estratégico and those who have most y technology de or más strategy desarrollo de hoy and those who have the most no development supera does not a go ninguno de above aquellos hombres any of those men de la primera generación. of that first generation. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying to you? ¿Entendió? Did you understand? Oiga, estaban bien, pero bien capacitados. They had great ability Decir, vamos a hacer esa torre, to say that we're going to make la this tower cúspide llegue allá al cielo. and it's going to reach heaven. Eso despierta una curiosidad aquí That raises up a curiosity here. y es la intervención divina. And that is the divine ¿Por intervention. qué Dios intervino? Why did God intervene? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Sí. En el inglés está incorrecto, puse 27, 11:7.
En el inglés, por favor, corrija la cita bíblica. Ajá. 11:7. Ya, ¿y cómo está en inglés? Está 11:27. Ok, ya. Sí, hubo un errorcito en la traducción. Entonces es 11:7 para que no se confunda. It should be Genesis 11:7, not Entonces 27. Dios So God, toma protagonismo en el asunto. He grabs a hold of this situation. Entonces ahora Dios está diciendo, So God is saying now, descendamos let us go down y confundamos a estos hombres. and confuse these men. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque ellos no van a desistir. Because they are not Ellos gonna, van a seguir. they're not gonna stop. ¿Cuántos They're saben gonna que Dios es un continue. hombre inteligente? God is very wise. Miren, los que no salimos muy inteligentes hoy, Those of us who are not very intelligent today, ¿saben lo que pasa? do you know what Es happened? que el pecado nos distorsionó un poco. That sin messed us up. Pero lo primero que Dios hizo, But the first men that God made, escuche, lo hizo inteligente. they were very intelligent. ¿Cuánto alaban al Señor? How many praise God? Y aunque ya había pecado, pero era el principio, era el comienzo. And even though there was already sin, it was Pero the había una beginning. raza totalmente inteligente. But they were a race that was super intelligent. Descubrimientos arqueológicos hoy Discoveries of archaeology nos today hablan. speak to us. Esas pirámides de Egipto. Those Egyptian Y pyramids, para no detenerme en esto, and not to stop in this, ¿cuántas cosas construidas por los antiguos how many things made by those ancient le han ones dejado hoy por hoy have left for a today? científicos y arqueólogos Scientists and el archaeologists cerebro ardiendo, yo digo, with their brains burning, I would say. ¿cómo fue que lo hicieron? How did they make it? ¿Sí o no? Yes or no? Decimos amén. Do you say Entonces en amen? esta torre de Babel, So in this Tower of el Babel, Dios Trino tiene que intervenir. the Triune God has to Vamos a intervene. confundirle la lengua a esta We're gente going to confuse their tongues para que no se puedan comunicar so they can't communicate y desistan de esto. and that they stop doing this. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Salmo 110:1. Psalms 110:1. Mire esta expresión. Look at this expression. Dijo Jehová The Lord a said mi Señor. to my Lord. Aquí hay una expresión mesiánica Here is a que messianic usted debe expression evaluar y entender, that you need to look haciendo at, la diferencia seeing the difference. en que está Jehová, That there is Jehovah, Dios, God, el Padre, the Father, y diciendo en el texto and saying in the que le text, dijo a mi Señor. he said to Pero my esa Lord. palabra Señor That word no Lord está en minúscula, is not in sino en lowercase, mayúscula. but in Y se uppercase. está refiriendo And he is referring al Señor to the Lord, Jesucristo. Jesus Dice, Christ, siéntate a mi diestra. and he says, sit to my ¿Cuántos right. dicen amén? How many say Él amen? es el único He is the only one honorable that is en tomar esta honorable posición. and to take this position. Isaías 48, Isaías 6, 8. Isaiah 6:8. Cuando él hace el llamado a Isaías, When he does the call to ya Isaiah, usted conoce el contexto. and you know the context, ¿Quién irá por nosotros? who will go for us? Le hace la pregunta al profeta. He asked that to the prophet. Perdón, hace la pregunta He asked Dios God en el plural in plural a sí mismo. to himself, ¿Quién irá por nosotros? who will go for us? Entonces ahí es donde el profeta interviene. And that's where the prophet intervenes. Heme aquí, Here I am, envíame a mí. send me. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Quién va a predicar? Who will preach? ¿Quién va a ir por nosotros? Who will go for Está us? preguntando Dios. God is La asking. pregunta está en pie todavía. The question is Él still está standing esperando que today. algunos Isaías se levanten. He is waiting for Isaiah Le to diga, stand "Yo voy up a ir". today and to say, I will go. ¿Hay Isaías aquí? Are there Isaiahs here today? No pregunto que usted se llame Isaías. I'm not asking you if Si your no hay name is gente que Isaiah, responde como Isaías aquí hoy. but if there are people who respond like Isaiah today, Isaías 48:16. Isaiah 48, Y 16. ahora me envió Jehová el Señor. And now the sovereign Lord has Y ahora sent mire me. la otra palabra. Look at the other word. Y su espíritu. And his spirit. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el resto del versículo. The rest of the verse is Pero te there. deja claro But it's clear de ese plural presente. with that plural that is present. Mateo 3:16 al 17. Matthew 16 to 17. ¿Cuántos recuerdan el bautismo de Jesús? How many remember the baptism of Jesus? Note que aparece en la escena. Note that on the scene Está arrives, Jesús there's Jesus bautizándose, baptizing. sale del agua He comes out of the y dice water que vio al Espíritu de and Dios he saw the Spirit of God
que vino that came upon como paloma, like a dove, pero al mismo tiempo but in the same se way escucha una voz you hear a que voice viene del cielo that comes from que heaven dice, that says, este es mi hijo amado. "This is my beloved ¿Cuántos son." dicen amén? Can we say amen? Tenemos presente el plural. We have the plural Tenemos present. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Cuántos están observando bien? How many are observing well? Mateo 28:19, Matthew 28:19, la gran comisión, the Great que Commission la hemos mencionado también. that we have mentioned as well. Y Jesús And Jesus da la indicación del bautismo en agua gives the indication of the baptism in en el water nombre in the name del Padre, of the Father, del Hijo the y Son, del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. En el nombre de las tres personas In the name of the three que people componen that make up ese plural, that plurality, esa unidad compuesta, that unity that's que made es up of, Dios. that is God. ¿Cuánto alaban al How Señor? many praise the Lord? Entonces ahí lo vemos presente. So there we see it present El again. mismo Jesús. Jesus himself. Ya estamos fuera del Antiguo Testamento We are now out of the Old y estamos en el Testament, Nuevo, in the New y Testament now. Jesús está diciéndole a los discípulos, Jesus is saying to the disciples, deben desarrollar o llevar a cabo el bautismo en agua. you need to be baptized in water. Recuerde que es una de las dos ordenanzas It is one of the two de ordinances Cristo para la iglesia. of Jesus for the La primera church. es el bautismo en agua The first is the y baptism la in segunda, water, ¿cuál es? and the second is what? Santa Cena. The Holy Communion. ¿Escuchó? Dos de ordenanzas. Two ¿Cuántos ordinances. dicen amén? Entonces es importante entender It's important to understand y que quede claro and for it to be que le está clear mandando bautizar that they are telling them to be en el nombre baptized del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy No Spirit. está mandando a orar, They're not asking them to pray, sino a bautizar. but to baptize. Estuvimos hablando de ellos, ¿lo recuerdas, sí o no? We were speaking about Su that, oración remember? tiene que ser de manera correcta. Your prayer needs to be Ahora in a veamos correct way. la otra cita bíblica. Let's look at the next scripture. Juan 1:1. John 1:1. En el principio era el verbo, In the beginning was the Word, y el verbo era con Dios, and the Word was with y el God, verbo era and the Word was Dios. God. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Entonces fíjese que nos está hablando de un principio He's talking about a beginning. y dice que el verbo, He's saying that the verb, ¿cuántos saben quién es el verbo ahí? how do you know Jesús. who the verb was? ¿Estamos claros? Jesús es el verbo. Jesus is the Y verb, dice que estaba con Dios, and he was with que God, el verbo and the Word era Dios. was God. En la nueva traducción In viviente, the New Living de Translation, los falsos llamados testigos de Jehová, and the false Jehovah ¿saben por qué Witnesses, yo lo llamo así? do you know why I say it that way? Porque es una realidad. Because it's a Ellos reality. se titulan, They title ellos son los themselves. testigos de lo que habla Isaías. They are the witnesses that Usted Isaiah cuando va a speaks of. referirse a ellos, When you're going to usted speak of tiene que them, dejar en claro you should be que el clear nombre de ellos that their name está mal puesto. is wrong. Ellos son falsos llamados testigos de Jehová. They are false Jehovah Witnesses. Los ruselistas, ¿va entendiendo lo que le quiero decir? Do you understand what I'm saying? ¿Ya? Porque se van totalmente fuera del contexto de la escritura. They go out of the context of the word. Ellos simplemente no aplican Biblia, They simply don't apply sino Bible. textos aislados But they gather random que verses aprenden de memoria that they learn by para memory simplemente confundir. to simply Pero confuse si usted se people. sienta con ellos en Biblia, But if you sit with them with the ellos no Bible, conocen la they Biblia. don't know the Bible. Ellos solo se aprenden los textos que a ellos les convienen They only memorize verses para that are defender good su to them, falsa doctrina. to defend their false Entonces, hablando doctrine. de Trinidad, So speaking of ellos Trinity, también hablando de la deidad, in regards to them speaking no of Trinity, reconocen they don't que recognize Jesucristo es Dios. that Jesus is God. Para ellos es muy difícil. For them, it's very Y es difficult. importante que usted comprenda It's important for you to que Juan understand está that mostrándonos John is showing de us que el verbo that the de verb, Jesús that Jesus era quién? is what? Desde el principio, From the Dios. beginning, God. Ahora, ¿qué dice su versión? What is your version La say? versión Nuevo Mundo. In the New World? Dice, y el verbo era un Dios. Así lo The dice. Jehovah Witness version says the verb was Un Dios. a God.
Ahí está el grave error. There is the great error. Porque ellos hicieron su propia traducción They made their own translation, denominacional para denominational, su propia doctrina. for their own doctrine. Y por eso es que se enredan y se confunden. And that's why it's confusing. Pero es importante que usted tenga en claro It's important that you're very clear que el verbo that the de verb, Jesús Jesus, desde el principio from the beginning, era Dios. was God. Es la revelación de la palabra. It's the ¿Cuántos dicen revelation of the amén? word. Ahora el texto inicial que leímos, The initial text that we read, mire esta salutación de Pablo. look at this jumping of Paul. Y yo diría esta bendición final en esta carta de 2 de los Corintios. I would say this final blessing in La Corinthians. gracia del Señor Jesucristo, May the grace of the Lord el Jesus amor de Christ, Dios the love of God, y la comunión del Espíritu Santo. and the fellowship of the Holy Spirit. Entonces, si no nos presentara las Escrituras If the scripture didn't show us al Dios Trino the triune God, y no se llevara a cabo en práctica and it wouldn't be practiced, la doctrina de la Trinidad, the doctrine of the entonces los Trinity, apóstoles so the no apostles, hubieran tocado ese tema. they wouldn't have talked about Pero that. lo presentan, But they present it. son claros en ella. They are clear in it. Aunque no mencione la palabra Trinidad, Even if they don't say the word pero en esta Trinity, bendición in this le blessing, está hablando de las tres personas. he is speaking of the three La gracia de persons, Jesucristo. the grace of the Lord Le Jesus está hablando del Christ. amor de Dios He's talking about the y le love of está hablando de God la comunión del Espíritu. and the fellowship of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces está claro. So it's very Por lo clear. tanto, el principio monoteísta Therefore, the monotheistic En la principle Biblia in the Bible demuestra la existencia demonstrates the de existence un solo of Dios. only one God. ¿Cuántos Dios son? How many gods are Uno there? solo. One. Pero esto no implica But this does not imply una sola persona en la deidad. only one Por eso, person in lo the número deity. dos So number two tiene que ver con la persona independiente has to do with the independent person del Padre, del Hijo y del Espíritu of the Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit. Tres personas independientes. Three independent persons. Algunos falsos maestros Some false teachers, enseñan el modalismo, they teach modalism. el Espíritu, el Padre, The Father el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Oiga cómo enseñan. Look at how they teach Son it. tres manifestaciones diferentes Are three different de una manifestations misma persona. of one same divine Y person. cometen el error And they commit the de error presentarlo of presenting como it tres manifestaciones. like three manifestations. Sin embargo, la Biblia enseña But the Bible que teaches el Padre, that the el Father, Hijo y el Espíritu the Son, and the Holy Spirit son tres personas are diferentes. three separate ¿Cuántos persons. dicen amén? How many say Entonces, amen? ¿dónde está el correcto? So where's Y lo the, puedes señalar ahí en su papel. and you can put it on your En paper, manifestaciones. the manifestation. ¿Estamos claros? Are we No clear? son manifestaciones. They are not Son tres manifestations. personas diferentes. They are three separate people. Ahora, en el bautismo de Jesús In the baptism of Jesus, se manifestaron las tres personas the three people were en el manifested mismo momento, in the same time, pero no son manifestaciones. but they are not manifestations. Se manifestaron en ese momento. They manifested in Las that tres moment personas. the three people. Ahora, el propio Señor Jesucristo The same Lord Jesus se Christ refería al Padre referred to y al the Father Espíritu Santo and the Holy como Spirit otras personas. as other people. Cuando usted lee los capítulos 14 al 17 de Juan, When you read John 14 through que se lo voy a 17, dejar de tarea, I'm going to leave you as a homework. usted lee esos capítulos You read those chapters, 14 al 17, 14 through se va a dar 17, cuenta you will de las realize referencias que hace Cristo the reference that Jesus hablando makes, del Padre speaking of the y hablando Father del Espíritu and Santo speaking of the Holy Spirit como otras personas. as other people. ¿Sí o no? Yes or no? Usted va a encontrar a Jesús hablando y diciendo, You will find Jesus speaking and saying, yo hago la voluntad de mi Padre, I do the will of my Father, otra persona que another está en los person, cielos. he's in the heavens. ¿Sí o no? Yes or no? Otro ejemplo, Another example. mi Padre hasta ahora trabaja My Father up until now works, y yo trabajo. and I work. Respuesta a los fariseos, ¿lo recuerda sí o no? That was Yo- the answer to the Pharisees, yes or no? El Padre, refiriéndose a otra persona, The Father, referring to somebody else, les va a enviar will send you al Espíritu the Santo. Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces se está refiriendo ahora Jesús
Jesus is referring a dos personas, to two people, al Padre to the y Father al Espíritu. and to the Holy Y ahí Spirit. va a encontrar esas y en otras citas más And there you will find those scriptures and others, cómo Jesús hace referencia how Jesus makes reference a personas diferentes to different persons en función in function y actividad. ¿Cuántos dicen and amén? activity. Entonces es importante que usted lo tenga claro. It's important that it's Las clear. escrituras inspiradas del Nuevo Testamento The scriptures that are inspired by the New nunca Testament se refirieron al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo never refer to the Father, the Son, and the Holy Spirit como la misma persona, as one same sino person, que había una clara distinción entre ellos. but made a clear distinction between them. Y necesitamos leer esas citas bíblicas. And we need to read these scriptures. Entonces, por favor, Please. vamos, yo lo voy a leer para así ganar más tiempo los minutos que me quedan y cerrar esta parte. I'm going to read them quickly so that we Veamos qué can. dice Romanos capítulo 1, Let's see Romans 1, 1 al 4 dice: 1 through 4 says, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sí? Pueden ir leyendo de uno en uno. This letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach his good news. ¿Ya observó conmigo el versículo 1? Did you observe verse 1? ¿Siervo de quién? Servant of who? Jesucristo es una persona. Jesus Christ, he's one Pero ahora está person. hablando para el Evangelio de quién? But he's saying the gospel of who? De Dios. Of ¿Cuántos dicen God. amén? And we say amen. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras God promised this good news long ago through his prophets in the Holy Scriptures acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. The good news is about his son. In his earthly life, he was born into King David's family line. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, And he was shown to be the Son of God with power según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. through the power of the Holy Spirit through the resurrection of the dead. Mi pregunta es, My question is, ¿aparecen las tres personas en los versículos? are the three persons there in the verses? ¿Aparecen las tres personas en los Do versículos? they appear in those verses? Hebreos capítulo 1. Hebrews 1. Observe lo que dice la escritura. Let's look at what Scripture says. Hebreos capítulo 1. Hebrews 1. Del 1 al 14 no lo voy a leer todo, por 1 through cuestión de 14, tiempo, I'm not pero gonna ya read usted it. lo tiene ahí. But you have it there. Pero note lo que está, cómo comienza el escritor a los hebreos. Let's look at how they start speaking to the Hebrews. Dios, God, habiendo hablado muchas veces spoken many y times, de muchas maneras, in many ways, en otro tiempo, in other a los times, padres por los profetas. to our ancestors through the En prophets. estos postreros días, In these last days, nos ha hablado por quién? He has spoken to us through Por whom? el Hijo. He, through His Son. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Ahora vamos a saltar un poquito. We're going to jump a little bit. Versículo 5. Verse 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: For to what angel did God ever mi say, hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo? You are my son, today I have become my father, and you will be my son? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: And when He presents His son into the world, He says, adórenle todos los ángeles de Dios. that all of God's angels ¿Cuántos worship dicen Him. amén? How many say amen? Ahora escuche el versículo 7. Look at verse 7. Ciertamente de los ángeles dice: Regarding the angels, He says, el que hace a sus ángeles espíritus He sent His angels like y a the sus wind, ministros llama de fuego. and His servants like flames of fire. Ahí está haciendo una diferencia He is making a difference there fíjese, entre hombres. between man. Y ahora el 8 dice: más del Hijo dice. But verse 8 says, but to the Son He ¿Cuántos says, dicen amén? how many say amen? Es decir, de los hombres, In regards to Dios man, hace ministros como llama de fuego. God makes them servants like flames of Pero fire. hablando de Jesús, But speaking of Jesus, ¿qué dice? what does it say? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Your throne, O God, endures forever and ever. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. You rule with a scepter of justice. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Entonces, no sé si usted puede darse cuenta I don't know if you can realize cómo la escritura how Scripture hace
una mención clara makes a clear mention aquí en Hebreos, here in Hebrews, haciéndonos entender making us esa understand referencia that reference bien distinguida that is very de distinguished, personas a diferentes different entre person, el Padre y el Hijo. and through the Father and the Son. Amén. Veamos qué dice Primera de Pedro 1:2. Let's look at 1 Peter 1. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. 1:12, Primera de Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. Para obedecer y ser rociados As a result, you have obeyed Him and con la sangre de have quién? been cleansed De by the blood Jesucristo. of who? Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Obsérvelo claro en la palabra. Look how clear this is in the Word. Es importante que entendamos It's important for us to understand de que realmente that truly, se revela la Escritura Scripture tres reveals personas three que persons actúan independientes. that work: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. the Father, the Son, and the Ahora, Holy Spirit. otros falsos maestros Other false tratan de teachers refutar try to refute la doctrina de la Trinidad the doctrine of Trinity, negando la personalidad del Espíritu Santo. denying the person of the Holy Spirit. Entonces es importante que entendamos It's important for us to que understand de ellos that through them son los testigos de Jehová. are Jehovah Witnesses. ¿Estamos claros, sí o no? Are we clear? Yes or no? ¿Cómo llaman ellos al Espíritu Santo? How do they refer to the Holy Spirit? Fuerza activa. They call him an active force. ¿Estamos claros? Are we clear? Entonces, sabemos bien claro los que fuimos a la escuela el concepto de fuerza, ¿verdad? We understand, those of us who went to school, the Un concept ejemplo of de force. fuerza. An example of force. Yo ejerzo fuerza, mire, esto es fuerza, yo ejerzo fuerza sobre el púlpito. I am showing force upon the pulpit. ¿Va entendiendo? Do you understand? Pero la manera que nos muestra la Escritura, But the way the scripture shows us, que el año pasado los que estuvieron acá los miércoles, those of you who were here last year on Wednesday, estudiamos la persona del Espíritu Santo we studied the person of the Holy Spirit, y vimos claro and we saw por clearly la Biblia through the Bible cómo la Escritura lo presenta como una persona, how scripture shows him as a porque person, una fuerza es impersonal, because a force is pero una impersonal, persona tiene atributos but a person has attributes, personales. has personal Y attributes. estudiamos acá que el Espíritu Santo And we study here that the Como Holy Spirit, persona, as a se person, entristece, he gets sad, habla, he speaks, ordena, he orders, da mandamientos. he gives ¿Cuántos commandments. dicen amén? How many say amen? Y vemos al Espíritu Santo en función. We see the Holy Spirit in function. Entonces no podemos decir So we cannot say ni aceptar la enseñanza or accept the teaching incorrecta that is de wrong, que el Espíritu Santo es una fuerza that the Holy Spirit is just a force, y menos que menos una fuerza activa de Dios. and less than just a force that is active from Por God. tanto, aquí demostramos bíblicamente Therefore, it is biblically que el demonstrated Padre, el Hijo y el Espíritu Santo that the Father, the Son, and the Holy son Spirit tres personas distintas. are three different people. Son diferentes. They're different. ¿Cuántos dicen amén? Can we say amen? Ahora, lo tres queda pendiente para el próximo domingo. Number 3, we're going to do next week. La deidad del Padre The deity of the Del Father, Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Los tres son Dios. The three are God. ¿Cuántos lo creen así? How do you believe it this Y way? ahí vamos a continuar. And that's where we're going to continue. Entonces, usted se lleva el material para su casa, You can take the material home, pero por favor, but please métalo en su Biblia put it in your Bible para que el domingo no se le quede. so that next Sunday you don't leave it at home. De hecho, In fact, vamos a estar facilitando el material we're going to be giving the los material domingos on Sundays. a quien verdaderamente no lo tiene. He who truly does not have Pero it. si usted lo deja en casa, If you leave it at home, no le voy a dar el derecho de pedir un material. I'm not going to allow you to get another Porque one. usted tiene que tener disciplina. Because you need to be disciplined, Como buen estudiante. like a good student. Usted va a traer su libro de texto You're going to bring your Bible y su material de estudio, su and cuaderno. ¿Cuántos your dicen study amén? material. Entonces no puede dejarlo. You can't leave it. Guárdelo ahí en su Biblia Keep it in your Bible
¿ya? Y que Dios le libre y le ampare and God help you de estar pidiéndole a los sugieres and set you free from asking una the copia ushers for a copy por usted ser negligente. because you were negligent. Ahora, por favor, Please, vaya revisando en la casa el material, look at the materials at home porque eso le va a ayudar en la comprensión. because that's going to help you in your understanding No lo encierre tanto en la Biblia de manera que no lo encuentre. so that you don't En la hide it in your semana. Bible so much that you can't find it in Trate the de week. encontrarlo en la semana. Find it in the week. Ya para el domingo que viene So next Sunday when we come, va a ser un poquito más dinámico it'll be a little bit more y dynamic vamos a usar ilustraciones. and we're going to use Porque illustrations. yo tomo todo esto como una presentación todavía de lo que hemos trabajado hoy. I take this as a presentation of what Para we're yo giving llegar today. a la verdadera explicación To get to the true explanation y profundidad and depth de la Trinidad. of the Trinity. Cuando usted vea el material y lo revise con calma, se va a dar cuenta. When you look at the study Y aunque calmly, tenga dos imágenes ahí, yo les voy a mostrar otras imágenes even though it has some images, I'm going to show que you le some van a ayudar others a entender mucho más allá that will help you understand a little de bit more esa unidad compuesta. of that unity that is ¿Cuántos saben together. que Dios es uno? How do you know that God is ¿Cuántos one? dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos están claros que son tres personas? And how many are clear that they are El three Padre, persons? el Hijo y el Espíritu Santo. The Son and the Holy Spirit. Cuando terminemos esta clase, When we end these classes, usted va a tener una conciencia mayor you will have a bigger tanto a conscience la hora de orar in when you pray como cuando va a adorar. and when you worship. Porque no es lo mismo Because it's not the same hablar de una persona to speak of a que no person conozco a profundidad that you don't know cuando yo deeply le conozco profundamente. when I know them deeply. Eso habla de Dios. That speaks of God. ¿Estamos claros? Are we clear? Esto va a ser clave So this will be y key fundamental and fundamental para su vida de comunión y adoración al Señor. for your communion and worship to God. Nos ponemos en pie. Let's stand to our feet. Vamos a orar. Let's pray. Te damos gracias en esta tarde. We thank you today Una vez más por tu amor. one more time for your love. Padre que estás en los cielos. Father who is in Y heaven, gracias por Jesucristo, we thank you for Jesus quien nos Christ sostiene that sustains con us ese brazo with fuerte, that strong hand y el Espíritu Santo and the Holy que Spirit nos ayuda that helps us en cada debilidad in every weakness para seguir fortaleciéndonos to strengthen us en tu Hijo, in your oh Son, Padre, oh Father, y podamos seguir and that we can continue tanto caminando contigo walking with como you aprendiendo de la palabra. and also learning of the Ahora Word. estamos rogando We are la asking intervención divina the intervention that is divine para que haya iluminación, so that there is illumination capacidad and de capacity lo alto from above sobre la comprensión bíblica upon our y biblical que podamos comprehension, verdaderamente entender that we can truly understand que tú eres Dios, that you are God, que verdaderamente that truly has estado trabajando con nosotros you have been working with us, y que en esa unidad compuesta and through that unity de tres personas, of three persons, hoy por hoy today sigues tratando con nosotros. you continue working with us. No lo merecemos, We do not deserve pero it, es tanta tu gracia, but your grace is so es great. tanta tu bondad Your love is que so nos da great ese gran privilegio that you give us that great de privilege experimentar of experiencing tu misericordia your mercy y darnos el conocimiento de la palabra and give us the knowledge of the para word que podamos so that we no can solo ser edificados, not just be sino edified, podamos iluminar a but otros. we can also teach others. Te pedimos ahora We ask you now que selle tu palabra en el that corazón you seal the word in our de cada hearts uno de los presentes en of esta each auditorio. that are here today. Ahora te pedimos We ask que you sigas obrando en cada enfermo, that you continue working in sanando, the sick, restaurando healing and conforme restoring a tu misericordia. according to your Y mercy. pedimos tu We bendición ask your blessing para nuestro hermano Misael, for our brother que está en Misael, ese who is tratamiento going through treatment allí en Ecuador. in Ecuador, Que tú le ayudes, that you que help tú le him, sostengas that you sustain him, a él, a Marta, him and Martha, y que sea también con nuestra hermana Joana, that you be with Sister quien Joanna, hoy va a estar viajando para allá who is también going y traveling que over va there as well. a aplicar a su cuerpo un tratamiento She allí. is also
also going to do Que treatment. también le estés sanando y restaurando And por that you be completo. healing her completely. Pedimos que tu nombre sea glorificado We ask for your name to be en glorified cada hijo tuyo, in each one of your en cada children, necesidad, in each en need, cada petición, in each y esperando petition, una semana and give bendecida, us a blessed week, y que sea cada uno prosperado and that we each be en prospered esta semana. in this week. En el nombre de Jesús, In the name of te damos Jesus, las gracias we give you y te thanks. pedimos que lleves con bendición We ask you to take us with a cada blessing, uno. each one of us. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amen. Salmo 43:4 dice: entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Amén. Recuerden el talento de